Ya vimos nosotros, por ejemplo, lo que es una variable. La variable puede ser de diversos tipos, ya sea entera, ya sea string, ya sea char, booleana, double, etcétera, etcétera, ¿no? Cada una de ellas cumple una cierta característica. Por ejemplo, en este caso, la variable llamada variable es de tipo int, quiere decir que es una entera, va a recibir números sin decimales. Sin embargo, de este lado los arreglos también vamos a tener el tipo de arreglo, que puede ser de tipo int, puede ser de tipo string, también tenemos double, char, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esta es la forma en cómo se declara un arreglo. Por ejemplo, en el de variable simplemente tenemos el tipo de variable y su nombre. Y en el del arreglo vamos a tener un dato adicional que sería el tipo de arreglo, el nombre del arreglo y el tamaño del arreglo. Ahora, ¿qué es un arreglo? Bueno, en una variable tenemos digámoslo así, una sola cajita donde nosotros podemos poner, en este caso, cualquier número, obviamente de tipo entero, porque la variable es de tipo entero. Del otro lado del arreglo vamos a tener, digámoslo así, una lista de cuadritos o de cajitas donde nosotros vamos a poder almacenar información de un cierto tipo. En este caso, el arreglo es de tipo entero, int. Quiero que se observe que cuando nosotros declaramos in arreglo, abrir corchete, 4, cerrar corchete, quiere decir que vamos a tener 4 casillas. Sin embargo, para lo que es la lectura de estos campos, se inicia con el índice 0. Entonces, si tú declaraste un arreglo de 4 cajones, por así decirlo, de 4 espacios, entonces tú tendrás en el índice arreglo 0, arreglo 1, arreglo 2, arreglo 3. Vamos a ver, por ejemplo, cómo ingresamos información a una variable. Pues, como ya se vio, como es de tipo entera, simplemente le pongo variable es igual a 4, por ejemplo. Luego tenemos en la cuestión de arreglo, si ustedes se fijan, por ejemplo, el primer renglón dice arreglo 0. Quiere decir que estamos abarcando la primer casilla del arreglo. Y esa casilla se le va a asignar un valor de 5. Posteriormente, en la casilla 1 va a ser igual a 7. Arreglo en su posición 2 va a ser un 1 y arreglo en su posición 3 va a ser un 4. ¿Qué nos arroja esto? Pues esta información. En la variable que es de tipo entero y que solo tiene una casilla de almacenamiento, pues ese 4. Sin embargo, en el del arreglo, debido a los índices o a las posiciones, en el 0 un 5, en el 1 un 7, en el 2 un 1 y en el 3 un 4. Esa es la forma básica del arreglo. Vamos a verlo en programación. Por aquí lo tenemos. Bueno, aquí yo ya tengo preparado, digamos, lo esencial de cualquier programación. Estoy mandando llamar mi librería IOStream y obviamente la voy a utilizar a través del using. Y bueno, tengo mi método main y con el retorno a 0. Vamos a declarar, por ejemplo, int arreglo 5 en este caso. Muy bien. Vamos a llenarlo de información. Por ejemplo, in arreglo, ya nos lleva el int. Ya nada más estoy consultando, es como que en las variables, primero nada más le ponemos el tipo y luego nos olvidamos del tipo de valor, ¿no? Entonces, entre corchetes tenemos que poner el lugar. Vamos a ponerle un 4, punto y coma. Me voy a llevar esta información. Me falta 1. Le pongo un 1, le pongo un 2, le pongo un 3 y le pongo un 4. Y voy a ir cambiando los valores aleatoriamente. Bueno, más bien los que vaya poniendo aquí. Un 9, un 1. Bien, ahí está. Entonces yo ya aquí ya llené mi arreglo de manera manual. Es decir, en la posición 0 un 4, en la posición 1 un 6, en la posición 2 un 3,
En la posición 3 un 9 y en la posición 4 un 1. Ahora voy a hacer la pregunta, ¿no? Voy a ponerle aquí que, por ejemplo, el usuario me diga, elige una posición en el arreglo. ¿Sale? Perdón, hasta ahí. Punto y coma. Ahí está. Si int, lo que me responda, lo voy a asignar a una variable entera que le voy a poner posición. Y la voy a crear. La voy a crear arriba de mi arreglo. Entonces sería posición, perdón, int posición. Recordemos que las posiciones son números enteros. Y ahí está. Y ahora voy a mandar imprimir cout. El valor es. Dejo mi espacio. Y voy a concatenar el arreglo. ¿Sí? ¿En qué posición? Bueno, ahí estoy diciendo que la variable posición es la que voy a necesitar consultar. Es decir, yo no solo puedo poner la posición tal cual, es decir, no solo puedo poner un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, sino que puedo poner variables para yo indicar qué posición deseo consultar, qué posición deseo modificar o bien ingresar un nuevo valor. En este caso, imaginemos que ejecuto el programa, me va a salir únicamente esto, elige una posición del arreglo, supongamos que yo pongo un 3, entonces me va a imprimir el valor es y va a buscar arreglo 3 porque yo respondí con un 3. Y aquí podemos ver que el arreglo 3 debe de ser un 9. Vamos a ver. Lo compilamos. Un error, punto y coma. Me faltó. Muy bien, ahí me está diciendo. Elige una posición. Voy a elegir, por ejemplo, la 4. Le doy enter y me dice el valor es un 1. Obviamente el arreglo en su posición 4 es un 1. Vamos a su posición 0. Voy a poner posición 0 y me arrojo un 4. Entonces, como podemos ver, nosotros podemos consultar utilizando una variable una de las posiciones del arreglo. ¿De acuerdo? Bien. Continuemos. Hay otro aspecto bien importante que se utiliza, sobre todo para lo que es el recorrido de los arreglos. Por ejemplo, aquí un ciclo for, que también es nuevo. ¿Sí? Es un ciclo mayormente utilizado para recorrer todo un arreglo, ya sea total o parcialmente, ¿no? Y la estructura es muy sencilla. Lo que nos dice es, la primera parte es declaro una variable. Por ejemplo, yo aquí estoy declarando la variable i de tipo entero. Se recomienda que sea de tipo entero, obviamente. El inicio también se recomienda que sea en la posición 0. Y aquí la i, bueno, punto y coma, perdón. Y luego nos dice hasta cuándo quieres que se haga el ciclo. Es decir, i menor a 4. ¿Sí? Como iniciamos en 0, 0 es menor que 4, sí. Por lo tanto, se va a hacer el ciclo. Y luego, lo más importante aquí y que lo diferencia muchísimo del while es que dentro de la estructura viene la declaración del incremento. Esto nos ayuda a que no hagamos ciclos infinitos, porque en el for ya declaramos absolutamente todo. Entonces tenemos aquí que cada vez que se cumpla un for, y la variable i, que recordemos que inicia en 0, se va a aumentar en 1. Por ahí tenemos una simple consulta que nos está diciendo
que se va a imprimir este mensaje, es el mensaje número i. Es decir, el primer mensaje será el 0, luego el 1, luego el 2 y luego el 3. El 4 ya no sería porque cuando i vale 3 y le aumentamos un 1, se convierte en 4 y 4 no es menor que 4. Vamos a ver esta funcionalidad. Vamos a... Bueno, voy a borrar esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Y vamos a ver esa programación que indiqué por ahí. Fíjense bien, sin declarar ninguna otra variable, abro mi for y le pongo que la variable que voy a declarar es un número entero, lo inicializo, ¿sí? Y es igual a 0. Luego punto y coma, bien importante el punto y coma. Y le digo hasta cuándo se va a cumplir. Vamos a ponerlo hasta 5. Punto y coma. Entonces, y mientras i sea menor que 5, se va a hacer lo que esté dentro del for. Y le voy a poner un incremento de 1 cada ciclo. Muy bien, por ahí lo tenemos ya. Entonces, ponemos nuestro cout y le ponemos mensaje número y le concatenamos la i. Para que se nos pongan en diferentes renglones, le ponemos el NL. Muy bien, vamos a ejecutar. Y ahí lo tenemos. Inmediatamente ya nos los ejecutó. Mensaje en primera posición, o en el primer ciclo, el valor de i es 0. Ahí lo tenemos. Luego i, al terminar ese ciclo, incrementa en 1, porque aquí lo indicamos. Quiere decir que ahora i vale 1. Vuelve a incrementarse, vale 2, vale 3, vale 4. En cuanto termina de hacer el quinto ciclo, como i vale 4, al terminar 4 más 1, 5. 5 no es menor que 5 y termina el ciclo. Es muy importante aquí entonces entender, número 1, en qué número inicializamos i. Y número 2, ¿cuál es la prueba lógica que estoy poniendo? ¿Solo podemos poner menor o mayor que? No, tenemos todas las funcionalidades, las que siempre hemos manejado, mayor igual, menor igual, igual igual, etcétera, etcétera. Vamos a ver este, por ejemplo. Y ahí lo tenemos, gran diferencia, ¿no? Como i es igual a 0, pues iniciamos en 0. ¿Podemos inicializar i en otro número que no sea 0? Por supuesto que sí, podemos inicializarlo en 1 y ahí lo tenemos. En este caso tendría más sentido mensaje número 1, número 2, 3, 4, 5. Entonces, bien importante es cuando inicializamos i y hasta dónde queremos que se repita el ciclo. Bien, ahora, ¿esto cómo se utiliza con los arreglos? Aquí tenemos este otro programita, ya está desarrollado para que ustedes puedan apreciar cómo se utiliza el arreglo y los for a la vez. Tenemos la estructura tradicional, mi librería UStream, el use and main space, mi método int, mi método main con retorno de int, y tenemos ya aquí las variables que vamos a utilizar. Primero es un arreglo. El arreglo tiene 5 posiciones, quiere decir entonces que va a ser la posición arreglo 0, arreglo 1, arreglo 2, arreglo 3 y arreglo 4. Ahí están mis 5 casillas, por así decirlo. Y también tengo una variable de tipo entera, que es mostrar. Ahí lo tenemos. Bien, lo siguiente es un arreglo que me va a permitir rellenar un for que me va a permitir rellenar mi arreglo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que utilizando este for voy a poderle dar datos a mi arreglo. Vamos a ver, tenemos lo tradicional, la i inicializa en 0, esta se va a rellenar se va a ejecutar, el for, mientras i sea menor que 5 y la variable i va a aumentar en más 1 en cada ciclo. Vamos a ver cómo funciona. Cout, es decir, imprimir, ingrese la posición
I. Como I inicializa en 0, va a ser ingrese la posición 0. Terminado el ciclo, va a seguir posición 1, posición 2, posición 3 y hasta la posición 4. Recordemos que cuando ponemos el menos 5, pues no va a llegar al 5, entonces se va a quedar en el 4. Ahora, bien importante aquí, esto es la clave, ¿no? CIN, es decir, lo que me regrese el usuario, lo vas a almacenar o lo vas a asignar en el arreglo en su posición I. Fíjense bien cómo utilizando la I tanto para imprimir como para alimentar el arreglo, me permite recorrer todas las posiciones. Como I inicializa en 0, entonces sería arreglo 0, arreglo 1, arreglo 2, 3 y 4. Me lo va a permitir hacer todo con un solo for. Perfecto. Luego tenemos un limpiado de consola a través del System CLS, que eso ya ustedes ya lo conocen, ¿no? Vamos a ver hasta aquí, hasta esta parte, cómo está funcionando el programa. Vamos a ver. Tenemos ahí, ingrese la posición 0, ya se declaró mi arreglo, ya se declaró mostrar y me está inicializando el for. Y inicia en 0, posición 0. Vamos a ponerle un 7. Y ahora me está pidiendo la posición 1. Y ha aumentado en 1, por lo tanto ya estamos en el arreglo 1, ¿no? Vamos a ponerle un 6, luego un 5, un 4 y como es la posición 4, recordemos que iniciamos en la 0, 0, 1, 2, 3 y 4, ya estamos en la quinta casilla del arreglo. Entonces esta va a tener un 3. Voy a darle Enter y ahí está. ¿Sí? Aquí esta estructura de impresión la obtengo con el siguiente for. El for que me permite imprimir. Perdón, ahí lo moví sin querer. El for que me permite imprimir. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Observemos que vuelvo a asignar un for con la variable i y le inicializo en 0. No importa que utilice la misma letra, la letra i del otro for. ¿Por qué? Muy sencillo, porque cuando termine este for, la variable i desaparece. Es una variable temporal que va a desaparecer en cuanto termine el for. Por lo tanto, yo estoy utilizando la misma estructura del for y no hay ningún problema en que yo vuelva a declarar con la letra i mi variable. De nuevo, la i va a ser hasta que el for se va a repetir mientras i sea menor que 5 y también i va a aumentar en más 1 en cada ciclo. ¿Qué es lo que hago aquí entonces? Una simple impresión a consola, cout, imprimo esta barra, que esta barra se representa en la impresión como estas dos rayitas aquí verticales y seguida del valor del arreglo. Como iniciamos con i es 0, pues recordarán que le pusimos un 7. Se vuelve a repetir el ciclo y ahora se imprime la barrita y el 6 de la posición 1 del arreglo. Luego el 5, luego el 4, luego el 3 y hasta aquí quedaría. Sin embargo, cuando yo finalizo el for, le digo, hazme también una impresión final de una barrita que es esta de aquí. Para terminar con este bonito arreglo así como de casillas, ¿no? Muy bien. Luego seguiría el imprimir. ¿Cuál es la posición que deseas que se muestre? Es decir, este programa primero me permite ingresar información al arreglo y luego consultar esa información ingresando la posición que deseo que se muestre. La posición 0, pues, del arreglo sería el valor número 7 y ahí lo tenemos, ¿no? Posición 0, valor 7. ¿Cómo logramos esto? Pues a través de esta pequeña instrucción, ¿no? El valor que me responde el usuario le voy a asignar a la variable mostrar, ¿sí? Y al arreglo le asigno en su posición la variable mostrar. Observen pues que no importa que yo en algún momento le haya puesto la variable i, no es que se case con esa variable del arreglo, sino que yo puedo ahí ponerle otra variable más. Bueno, pues hasta aquí sería la presentación de los arreglos y también del ciclo for.